Todos en la privada conocían a doña Tere, una señora ya grande, regordeta y de malas pulgas, que vivía en la casa de la esquina. Era de esas vecinas que saludaba solo si le convenía y que, si no te metías con ella, de todos modos te echaba el ojo. Pero lo que más la hacía famosa, además de su carácter, era que se robaba la luz del poste, conectaba cables de forma clandestina y decía con toda la cara que la luz era un robo del gobierno, que ella no iba a pagar más de una vez. Los de la CFE fueron a cortarle el suministro, pero como era mañosa, al día siguiente ya tenía todo reconectado, que si una extensión por la ventana, que si un brinco del cable de la calle, que si le pidió a un sobrino electricista que le hiciera el paro. Nadie sabía bien cómo, pero siempre tenía luz gratis, aunque después andaba pidiendo dinero porque no le alcanzaba ni para el gas. Un día, ya en sus últimos años, se peleó feo con la vecina de al lado. Le gritó que su perro ladraba toda la noche, que sus hijos eran unos maleducados y que si ella quería, mandaba cortarles el cable de la tele con una tijera. Fue una escenita vergonzosa en plena calle. Lo curioso es que poco después de esa pelea, doña Tere enfermó de la nada. En cuestión de semanas, se le fue la voz, la fuerza, y terminó postrada en su cama. Cuando falleció, muchos dijeron que por fin iba a haber paz en la cuadra. Incluso el presidente de la colonia dijo con alivio: ya no va a andar tronando los fusibles cada que prende su microondas. La casa quedó sola. Sus hijos, que vivían lejos, nomás vinieron a sacar los muebles y a dejar cerrada la puerta con candado. Pero la tranquilidad no duró mucho. La primera que se dio cuenta fue doña Licha, que vive enfrente. Una madrugada se despertó a las 3, como si algo la llamara, y al asomarse por la ventana, vio que las luces de la casa de doña Tere estaban encendidas. Primero pensó que alguien se había metido, pero cuando avisaron a los hijos y fueron a revisar, no había nadie adentro, tampoco señales de entrada forzada. Lo raro fue que no pasó una vez, sino varias, siempre de madrugada. Las luces del comedor, del baño, incluso del cuarto donde dormía doña Tere, se prendían solas. A veces se oía el clic del apagador, como si alguien lo accionara. Otras veces, los vecinos juraban haber visto sombras cruzando frente a las ventanas, como si alguien caminara adentro. Una noche, don Ramón, que se echaba sus cervezas en la banqueta, escuchó clarito cómo se abría y cerraba el refrigerador. Hasta se oyó el glup de un garrafón de agua. Dijo que casi se le caía la cerveza de la mano. Pero si ahí ya no vive nadie, carajo. Desde entonces, nadie quiere acercarse mucho a esa casa. Algunos dicen que es el alma de doña Tere, que no puede descansar, porque se fue sin pagar tantos recibos. Otros juran que ella misma se quedó cuidando su casa, por si alguien intentaba desconectar sus cables. Una vecina chismosa comentó en voz baja, y con lo corriente que era, capaz que se trajo el mal carácter al otro lado, y por eso no puede ni descansar. Hasta el día de hoy, esa casa no ha podido ser vendida ni rentada. Cada que los hijos de doña Tere van a ofrecerla, algo se descompone, que si el foco truena, que si la chapa no abre,
que si el agente inmobiliario se enferma el mismo día de la cita, y aunque suene increíble, la CFE vino a cortar el suministro definitivamente, pero las luces se siguen encendiendo a las 3 de la mañana, así, sin cable, sin medidor, como si la vieja siguiera ahí, colgada del poste, haciendo trampa hasta del más allá. En la cuadra, todos conocían a don Goyo, un señor ya entrado en años, de esos que todavía se echaba su loción fuerte y usaban sombrero, aunque hiciera calor. Tenía su taller de bicicletas en la cochera y siempre saludaba con una sonrisa torcida, como si supiera un chiste que nadie más sabía. Pero lo que más lo hacía famoso no era su trabajo, era su fama de mujeriego. Decían que mientras doña Ernestina, su esposa, se iba a vender en el tianguis, don Goyo recibía visitas, que si una vecina de otra colonia, que si una señora divorciada, que si una muchacha que iba según a pedir que le inflaran las llantas. Lo curioso es que nadie los veía entrar, pero luego salían por la puerta trasera, bien acomodadas y hasta con sonrisa en la cara. Una vez, la comadre del 3, la misma que todo lo sabe, dijo haber visto a don Goyo espiando por la ventana mientras se cambiaba a la esposa de un compadre, y que cuando lo enfrentaron, él respondió con una carcajada. Y no es pecado mirar lo bonito que Dios hizo. Su pobre esposa aguantó años los chismes y las miraditas, hasta que un día se hartó y se fue a vivir con una hija a otro estado. Desde entonces, don Goyo se quedó solo en la casa, pero eso no le quitó las mañas. Incluso ya viejo, seguía recibiendo visitas discretas. Un día, se rumoró que hasta una mujer joven le fue a leer las cartas y terminó pasando la noche. Nadie confirmó nada, pero el murmullo corrió como pólvora. Sin embargo, un día simplemente dejaron de verlo. Ni abría el taller, ni salía a barrer, ni se asomaba al balcón. Un vecino se preocupó y entraron con un policía, muerto en su sillón, con el radio encendido y una botella de aguardiente a la mitad. Parecía que la historia se había acabado, pero no. A los pocos días, los vecinos empezaron a escuchar cosas raras en la casa. Primero fue doña Pili, la de enfrente, que juró oír risas de mujeres en la madrugada. Luego fue el señor Toño, que escuchó pasos apurados de hombre, como si alguien corriera de cuarto en cuarto, desesperado, buscando a alguien. Lo más escalofriante fue lo que le pasó a una mujer que intentó rentar la casa. A la segunda noche, la esposa se levantó gritando, diciendo que una mujer le hablaba al oído desde el baño y que un hombre tocaba la puerta de la recámara, llorando: «Ábreme, ábreme, no me dejes con ellas». Salieron corriendo y dejaron todo. Hasta hoy, las cortinas de esa casa siguen moviéndose solas. A veces se escucha música viejita, como la que don Goyo ponía, y otras veces las risas se mezclan con gritos bajos, como de reproche. La vecina de la esquina, que siempre tuvo la lengua larga, lo dijo así sin pena: «Ay, pues si en vida andaba escondiendo, ahora se lo están cobrando». Se lo dejaron en su casa, encerrado con todas las que le debían, y desde entonces nadie más se ha atrevido a entrar, porque en esa casa ya no está solo don Goyo, sino las voces de todas las que un día
se sintieron usadas, burladas y que ahora lo buscan en la noche